Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Señores televidentes, buenas noches. Pocas veces yo dejo notar, digo, mi enojo, mi indignación, cuando la gente pretende utilizar la herramienta de la distracción y de poca cortesía con los ciudadanos, haciendo que los ciudadanos tengan esperanzas que nunca se cumplen. Hoy les tengo algunas noticias muy importantes que son primicias de Televisión Manabita y que son exclusivas de Víctor Arias. Voy a empezar con una lamentable noticia, muy triste noticia, que enluta a la educación de la provincia, así como a centenares de miles de señoritas que ahora son señoras, que fueron educadas por esta monjita, como es Sor Ana Rafaela Velasco, que finalmente entregó su alma a Dios el día de hoy. Ella se desempeñó, aquí mi director la va a poner sin que yo se lo diga, ella se desempeñó muchos años, ya sé que ya está ahí, muchos años como rectora del Colegio Estela Maris, en donde cumplió una labor estupenda, digna del mayor reconocimiento, incluso hace poco por gestión nuestra, por gestión de los ciudadanos. Esta hermana oblata recibió una condecoración del gobierno municipal de Manta. Así que, desde luego que nos entristece su partida, así como entristece a sus miles de alumnas, entre las cuales se cuentan mis hijas, que han hecho saber su dolor a lo largo y ancho del día por los miles de mensajes que están en las redes sociales. Y a propósito de las redes sociales, hoy ha hecho pues un verdadero escándalo mi publicación en el Facebook, que tiene que ver con esa brutalidad que se llama examen de los estudiantes. No, ese examen ser bachiller, que significa convertir al ser en que no sea nada. Esa brutalidad que excluye a la gente, que perjudica, que daña y que impide que el estudiante pueda acceder a la universidad. Fue hecho con ese fin. Eso es una maniobra, eso es un aparato elaborado para lastimar el derecho de los estudiantes. Así que quiero agradecer los miles de mensajes, son miles de miles, y centenares de compartidas que tiene mi página, porque ese examen se ha convertido en una herramienta de los malditos para lastimar a la juventud, para castrar sus sueños, sus aspiraciones. Eso hay que echarlo a la basura. Más allá de que hasta hace poco 15.000 jovencitas lloraban afuera de una universidad para poder entrar a la Facultad de Medicina. En épocas pasadas, la novelería se enseñoreaba de algunos gobiernos y de algunos ciudadanos. Y por novelería introducían esos cambios. El orden lógico de los cursos de la secundaria dejó de ser el orden lógico de primero a sexto curso. Y ahora uno no sabe en qué curso están sus hijos. Por novelería. En mi época también, cuando yo era estudiante, un ministro trató de cambiar el pensum académico y el mecanismo de estudio, ¿no? Que clásicamente se dividía en el momento que usted pasaba al ciclo diversificado en la especialidad de ciencias sociales y la especialidad de químico, biólogo y físico matemático. Ese era el mecanismo clásico de división. También eso quisieron omitirlo, elaborarlo, tuvimos que hacer grandes manifestaciones para que se sostuviera el sistema. Los noveleros son aquellos que llegan
a una pequeña recua de poder y se vuelven locos. Y se vuelven los dueños del mundo, ignorando que el poder, ñañito lindo, es pasajero. Mañana te caes y nadie te rescata. Esa es la verdad histórica. Así que el examen ser bachiller es una herramienta del demonio que tiene que ser inmediatamente eliminada. Ojalá los señores legisladores que ya hoy resollaron, ya hoy expresaron su adhesión a la crisis del agua de Manta, Montecristi y Jaramillo, tomen en una carpetita este tema y lo eliminen del sistema educativo. Basta de experimentar con los jóvenes. Basta de quitarles su derecho a estudiar. Coincide el 99% de la gente que da el examen que las preguntas no tienen nada que ver con lo que les enseñaron. Tenemos que volver al método que se ha mantenido 100 años en la Universidad Ecuatoriana, 200 años en la Universidad Ecuatoriana, porque antes de la República ya existía la Universidad Católica. Y con el preuniversitario, todo el mundo salía bien formadito de la universidad. Y nunca se produjo la catástrofe que hoy se ha producido con el conocimiento. Creo que me están ya votando. Bueno, había algo más. El doctor Nakin Lor, así se llama, fue designado director de salud de la zonal número 4. ¿Se acuerdan de Nakin Lor? Así es el nombre, ¿no? Nakin. Bueno, aquí lo tuvimos varias veces. Él era el director local de salud, era el director del distrito. Entonces lo votaron un día sin pena ni gloria y hoy regresa. Alguien consideró su nombre, me entiendo que la señora ministra, que ese nombramiento lo hace pues evidentemente ella de forma directa porque es su representante en la zona de Manabí y Santo Domingo. Así que felicitaciones al doctor Nakin Lor, así se llama seguro. Él estará aquí mañana en Televisión Maravita. Y hoy está Fausto Álvarez, presidente de la Cámara de Agricultura, para hablar a fondo del problema del agua para los agricultores, de cómo es que se constituyó este famoso acueducto y la circunstancia sobre la cual vamos a desenvolver nuestra vida inmediata, nuestra vida futura. La circunstancia de la entrega por tanqueros continuará hasta que se ponga en marcha el plan que hoy vino a firmar el ministro de Energía, el señor Briones, con los 3 alcaldes. Así que una vez que se pueda adquirir la maquinaria y el equipo que requiere el acueducto para poder operar, pasarán algunos días, pero en todo caso están en marcha esas aplicaciones. Vamos al corte y ya vuelvo. Entrevista en TV Noticias. Señores televidentes, últimamente Fausto Álvarez anda muy activo. Él lo conocemos porque lo hemos entrevistado durante varios años por su gestión al frente de la Cámara de Agricultura. Y últimamente fue también designado vicepresidente de la Junta Cívica de Manta. Así que con él hay mucho de qué hablar. Esta noche aquí en Televisión Maravita y le damos la bienvenida a Fausto. Buenas noches. ¿Cómo le va? Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por el espacio. Y un saludo fraterno a la teleaudiencia de este prestigioso canal, pues que siempre tiene un rating muy alto. Y crece todos los días, ¿no? Así es. Eso es lo importante. Qué bueno que nos vea la gente. No sé dónde tengo más seguidores, pero también hoy la página rompió récord, ¿no? Así como rompió un récord ecuatoriano el año pasado, cuando metieron preso a un policía que controló un robo en un bus y tuvo que disparar y lo metieron preso. Gracias a la gestión de mi página, que fue reproducida en el Ecuador entero, y a la actuación de la gente, el policía fue liberado. Así que qué importante que son las redes cuando se manejan de una manera oficiosa. A ver, Fausto, ¿en qué medida aportó para la ya trágica circunstancia del agricultor manabita la puesta en funcionamiento del acueducto hace 2 años?
Bueno, fue, como dicen los campesinos, los amigos agricultores, una bonanza, una bendición de Dios. Ellos manifiestan muy complacientes que se haya puesto este acueducto y que en vista de que no se pudo realizar esta monumental obra como la refinería, ahora pues ellos están aprovechando decididamente y la campiña manabita se ha transformado. Tenemos sectores como Tres Charcos, en la vía Rocafuerte-Tosagua, donde existen ya cerca de 200 hectáreas de cultivos de pitahaya, donde tenemos plátano, hortalizas, y están totalmente floreciendo, produciendo la campiña manabita. Claro, de modo que entonces el acueducto sí fue útil. Definitivamente, el acueducto empezó con 6.000 metros cúbicos hora. Esa era la capacidad que podía impulsar agua a este acueducto. Ya, pero ¿y a qué cantones le proveía de agua para los agricultores? A ninguno. Básicamente el agricultor tomó por su cuenta esta decisión de prenderse de esta tubería en vista de que no había el megaproyecto y que todo iba a quedar en una simple fantasía. Entonces, el agricultor, acudiendo al principio constitucional de que el derecho al agua es inalienable, entonces, obviamente, hizo lo que humanamente podía hacer, algo con sentido común, algo coherente. Coherente con la necesidad. Correcto. Entonces, yo sí estoy en total desacuerdo con opiniones que se vertieron en esta semana sobre tomas clandestinas, llevando al agricultor con términos de que están robando agua, de que están faltando a la ley. Es verdad que no está legalmente constituido esa toma de agua, pero tampoco podemos calificar a nuestros productores agropecuarios y estigmatizarlos por simplemente hacer uso de un derecho que el Estado tiene que prodigárselos. Entonces ahora están las autoridades de la EPA, están asustados porque no tienen cómo comprar una tarjeta para mejorar ese grupo de bombeo. El mismo Senagua no da pie con bola en poder tener todas estas operaciones al día. El liquidador tampoco resuelve nada. Entonces, ahora viene Petroecuador a comprar la tarjeta que se ha dañado. Entonces, ¿por qué no legalizar todas estas ingentes conexiones y pasarlas de esa clandestinidad, entre comillas, a una legalidad y a una formalidad en el pago? Porque los agricultores estamos dispuestos a pagar. Existen asociaciones ya muy grandes que incluso están exportando pitahaya. Parece mentira, pero ahora se ve en Rocafuerte tractores en esas montañas que eran unos desiertos. Hay tecnificación, hay trabajo, hay pujanza, hay ingresos. Y las exportaciones también dejan ingresos al fisco. Entonces el Estado tiene que tener voluntad política. Las autoridades que están inmersas en este tema del acueducto tienen que tener a la velocidad del rayo una decisión para que esos agricultores, sin dejar sin agua para la potabilización en los 3 cantones, puedan, hasta donde el límite les dé, hasta donde los considerandos se den, puedan ellos producir sus tierras y dar empleo y frenar la migración del campo a la ciudad. Ok, entonces, Fausto, la conclusión es que desde el principio debió haberse mantenido un mecanismo que permita la legalidad del reparto del agua para el campesino. Yo pensé que estaban operando autorizados por la refinería hasta que esta existió, hasta que esta se constituyó. Para nada, para nada. Nunca se ha aprovechado por parte del gobierno de una manera técnica, de una manera económica. Nunca ha habido un aprovechamiento de este recurso hídrico. Más bien, lo que primero se hizo fue multar con grandes sumas económicas, meter preso a agricultores, y esto viene arrastrándose desde la
provincia del Guayas, de la península de Santa Elena, por simple no estar al día con un formulario o no estar registrados. Entonces, no hay una campaña coherente de parte del gobierno, de las instituciones que tienen que ver con el uso del agua. No hay una condescendencia con el agricultor. Y bueno, no sé qué esperan, que nos quedemos con estas inversiones que son de millones de dólares, y no solamente en el cultivo de pitahaya, plátano, yuca, frijol, maíz. Existen el desarrollo, la frontera agrícola, que ni siquiera es que estamos deforestando ni nada. Eso ya, esas montañas estaban perdidas, eran desiertos completos. Fueron recuperadas porque los suelos son de primera calidad. A ver, usted tiene la estadística. ¿Cuántas hectáreas de Manaví están óptimas para la producción? Bueno, o por cantones lo hacemos más fácil. Por cantones, si hablamos de los cantones que cruza el acueducto, serían más de 50.000 hectáreas. Ajá, con productos variados. Con productos variados. Ya. Sí, pero obviamente no por todos lados donde pasa el acueducto es susceptible pues al cultivo, ¿no? Entonces, habría que hacer realmente un estudio pormenorizado de a quienes se les puede dar este beneficio del riego. Otra pregunta, la pitahaya y el piñón no eran productos de exportación, eran más bien frutos silvestres, que casi desconocidos. Hoy son una potencia para proyectar al campesino. Correcto. Estos productos pasan más o menos por el segmento de los cultivos prácticamente desconocidos, que tienen mucho potencial. Por ejemplo, la pitahaya tiene ayuda al sistema digestivo, y esto es estudiado en otros países y viene obviamente esa corriente a afincarse acá en nuestro país. Ya, y los productos clásicos, hábleme usted como presidente de la Cámara de Agricultura, ¿qué pasa, en qué quedó el café, el cacao de Manaví? Bueno, lamentablemente las malas políticas del gobierno, en este sentido al sector agropecuario, no han podido despertar. Hay ciertas medidas parches que se han ido dando a nivel de la caficultura. El cacao, por ende, tiene un poco más de desarrollo porque es un cultivo más provisorio. Las personas cuando se dedican a esto tienen ingresos buenos, pero tenemos que tener políticas mucho más coherentes. Aquí en Manaví tienen que aprovecharse las estrellas, como digo yo, que se van alineando en el sentido sector agropecuario, exportación. Pero le cuento que el café fue ya producto estrella en su debido momento. Ecuador fue el segundo exportador de café de América Latina después de Colombia. Correcto. Hasta que vino de la helada en los años 70 y 80. Usted sabe que Manta se distinguía porque la agroexportación generó la actividad portuaria, y con el tiempo hubo la necesidad de construir el puerto en los años 50. Correcto, definitivamente, y eso es lo que nosotros buscamos como Cámara de Agricultura. Tenemos que recuperar esos escenarios perdidos. Exacto, incluso vemos con buenos ojos y apoyamos la gestión de la prefectura al respecto de este proyecto del ferrocarril, ¿no? Que va a llegar hasta Bahía, va a pasar por Bahía, y ojalá también se pueda exportar por Bahía en su medida. En años del siglo pasado, de los años 60, 70, desde los 40 mismo, fue un lugar para exportar todo este estuario del río Chone. Con una gran actividad, ¿no? Banano, tagua, café, etcétera. Y desde luego, desde la época del general Alfaro, que el ferrocarril ya estuvo. El ferrocarril ya estuvo en Bahía. El ferrocarril ya estuvo en Manta. La estación del ferrocarril de Manta es aquí en Tarque, donde estaba Belboni, donde está el cuerpo de bomberos. Así que yo hablo, estimado Fausto, de recuperar los escenarios perdidos, porque la historia es cíclica, ¿no? Hay momentos y momentos. Entonces hay oportunidades que se perdieron con la agroexportación. Manta lo sintió con dureza porque se proyectaba grandemente el desarrollo financiero, se proyectaba, digo, grandemente, y en un momento dado declinó porque vino la depreciación del café y del cacao. Entonces nuestros agroexportadores paralizaron todo. El mejor ejemplo, para los que no saben la historia, es el edificio El Vigía, que estaba proyectado con 2 torres.
Entonces se quedó solo en una, porque ahí se acabó la plata y vino la debacle económica de Manabí. Pero hay condiciones, en todo caso, para que el agricultor que desarrolla su tarea y su trabajo pueda exportar por el propio Manabí. Por supuesto, es más, nosotros estamos pidiendo que el puerto de Manta se llame Puerto de Manabí desde ahora. ¿Por qué? Porque hay proyectos que se están ya afincados acá en Manabí, como Ciudad de Alimentación, que es un proyecto que pretende enseñarle al agricultor técnicas como en Europa, en España concretamente, donde se cultiven invernaderos, donde se produce todo. Ya se presentó acá pues toda la cadena de producción desde los técnicos que ayudan en la implementación del proyecto hasta los comercializadores y exportadores. Ya, y la idea es que la producción sea permanente. Permanente y que satisfaga las necesidades de exportación y de consumo, obviamente, Ya, en el extranjero. Ahí viene la otra pregunta, Fausto. ¿Tenemos compradores externos? ¿Hay el nexo o está perdido el nexo? ¿Quién hace de nexo? Ahora, con el celular usted puede conseguir clientes en el extranjero. Y obviamente Ciudad Alimentación está siendo, digamos, promovida por un grupo de acá empresarial que básicamente dominan muchos mercados internacionales. Ya, ¿tiene la idea de asentarse en qué parte? Al principio tuvieron la idea de hacerlo en refinería. Claro, pero eso, la refinería, los terrenos de la refinería, Ya el proyecto en sí, pues como una papa caliente se descartó. Claro. Y ahora pues se lo va a hacer en ese mismo mes, el año pasado que se hizo el lanzamiento de este proyecto de Ciudad de Alimentación, se pudo decir que podíamos hacerlo en otros lados de la geografía manabita. Entonces es muy posible que en el sector de los bajos se empiece con este proyecto que va a servir para capacitar, para replicarlo en todos los otros cantones y que los agricultores asociados ya puedan tener este beneficio. Hay además espacios geográficos de Manabí que tienen su propio clima. Hay bosques como el de Pacoche, donde un empresario quiteño desarrolló nuevamente las plantaciones de cafeto. Fíjese usted. Exacto. Incluso más adelante, cerca al mar, que se decía que el café no florecía al pie del mar, tenemos en Piñas. Tengo un buen amigo allá, un extranjero, que él está desarrollando café orgánico e incluso ya está exportando y le está dando trabajo a muchos de los pobladores de las piñas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la agroexportación, sí hacemos un llamado desde la Cámara de Agricultura a que instituciones como el Ministerio de Transporte, de Agricultura, de Comercio Exterior, armemos proyectos y empecemos a trabajar para que por Manta pueda salir toda la carga de la producción manabita. Imagínense que en el Carmen tenemos 200 contenedores alrededor al mes que salen de plátano. Y esto se va por Guayaquil. Deberíamos de alguna manera exigir para que esta gente haga el mismo sacrificio que hace la gente de Ceipa, por ejemplo, para poder exportar por Manta. Se decía que no teníamos todas las navieras, acá solamente estaba CMA, y que el plátano se va con otro tipo de naviera, con otro nombre. Pero ya desde el 14 de enero de este año, llegó el primer barco de la empresa Feeder Express. Un feeder es como estos barcos, los carriers, como los cargueros, que llevan cargas de varias marcas, de varios tipos. Entonces, el feeder recoge los contenedores de todas las marcas y los va a dejar al puerto o al lugar donde la marca recala o el buque recala por volumen de contenedores. Entonces, ese servicio que está dando el puerto ahorita, hay que aprovecharlo, hay que difundirlo. Así debe ser. Así debe ser. Última pregunta para que sea una entrevista circular y volver al estado original. El acueducto, ¿usted tiene fe? ¿Tiene esperanza? ¿Cree que será posible que rápidamente lo reactiven con este convenio que anunció el ministro hoy? Bueno, donde hay voluntad política hay realidades. Entonces, esperemos, los alcaldes deben de estar vigilantes de que este acuerdo firmado hoy día se cumpla en la brevedad de los 4 días. Y presionar un poquito, porque lo que pasa es que el señor liquidador quería imponer su voluntad, pues.
Así es, hay lamentablemente funcionarios públicos que cuando llegan a un puesto creen que Dios los puso allí y que nadie más los puede mover. Y con sus reglamentos y con sus cosas como Biblia en mano quieren volvernos a la Santa Inquisición. Y eso no es posible. Nosotros tenemos que ese acueducto fue creado, como repito, con 6.000 metros cúbicos hora. 4.000 metros cúbicos iban a ser para la refinería y 2.000 metros cúbicos para los 3 cantones. Okay. Entonces, si usted saca los 2.000 para los cantones y le quedan los 4.000, con 4.000 metros cúbicos usted puede hacer cerca, según cálculos técnicos, usted puede hacer cerca de 4.000 a 5.000 hectáreas por ciclo de maíz. Puede regar 8.000 hectáreas de pitahaya por año. La cantidad de plata que generaría eso y las exportaciones es impresionante. Estamos hablando de decenas y centenas de millones de dólares. Muy bien. Muchas gracias al presidente de la Cámara de Agricultura, Fausto Álvarez, que estuvo aquí en Televisión Maravita. También muchas gracias a 3 televidentes nuestros que me corrigieron el nombre del doctor Nakin, el doctor Nakin Vélez. Aquí mi asistente personal, el licenciado Moreira, me insistía que era Lord. Pues se trata del doctor Nakin Vélez. Gracias a Ricardo Rojas, gracias a Enrique Vera, que me hizo corregir, y a Rodrigo García. Hay otros nombres allí, pero bueno, ellos son los que alcancé a ver, que me pedían que rectifique el nombre del nuevo director zonal de salud, señores. La reforma que anunció la ministra a petición del Comité Cívico va en serio, porque allí hubo llantos de plañidera y otras cosas que ya no les puedo decir porque se acabó la entrevista. Vamos al corte y no se muevan, que ya viene el doctor Néstor Suárez, aquí en Televisión Maravilla. Entrevista en TV Noticias. Y continuamos en Televisión Maravilla con nuestros invitados. Esta vez el abogado Néstor Darío Suárez Montes está aquí. Él fue designado presidente del Directorio Transitorio de Participación Ciudadana, que tiene algunas tareas importantes. Este organismo se constituyó toda vez que abortaron las elecciones convocadas para el día 11 de enero por numerosas razones que el público ya conoce. Néstor, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor, buenas noches a la audiencia de Canal 30 a nivel de Manaví. Efectivamente, hoy se procedió al acto de posesión de la presidencia del Directorio Transitorio de la Asamblea de Participación Ciudadana del Cantón Manta, así como también del secretario de este directorio, el que está integrado por todos los ciudadanos que suscribieron una acta el día jueves 9 de enero en el Patronato Municipal de Manta, con miras al proceso eleccionario del 11 de enero, que lamentablemente, por las razones que son ya de conocimiento público, no se realizó por situaciones de carácter ajenas a lo que es la participación ciudadana, al poder democrático y a la participación de todos los actores sociales de las organizaciones de hecho y de derecho de la ciudad y del Cantón Manta. ¿Cuál es el espíritu con el que se constituye este cuerpo que asume el mandato de la participación ciudadana? ¿Cuáles son las metas expresas? En primer lugar, considerando lo que establece la Constitución de la República y lo que taxativamente dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Al estar acéfalo el directorio de la Asamblea de Participación Ciudadana del Cantón Manta, precisamente este grupo de ciudadanos que suscribimos el acta previo a este proceso eleccionario que abortó y que no se realizó el 11 de enero, considerábamos que ante la falta de un directorio, que ante la falta de un cuerpo colegiado legalmente constituido, de acuerdo a lo que manda la Constitución y de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se resolvió que este directorio transitorio asuma las competencias que no ha tenido Manta en cuanto a la Asamblea de Participación Ciudadana. De la misma manera, tendrá como responsabilidad en el plazo que se ha considerado por parte de los integrantes del directorio, que es hasta de 180 días, proceder a la elaboración de reformar los reglamentos de funcionamiento del directorio, reglamento de elecciones y principalmente la norma estatutaria
que se contrapone a lo que dice la Constitución y que contraviene expresas disposiciones legales establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Y cuáles son los principales puntos de debate en relación con el estatuto y con el reglamento? Porque efectivamente durante el tiempo que existió Participación Ciudadana, un aproximado de 10 a 12 años. 8 años. 8 años, se mantuvo este texto. ¿Qué es lo que hay que modificarle? ¿Qué es lo que hay que cambiarle? Lamentablemente, la normativa que estaba vigente desde el 14 de octubre del 2011 tiene situaciones dentro de su contexto que no se ajustan y no están de conformidad a lo que establece la Constitución de la República vigente desde el 20 de octubre del 2008. Principalmente, todos los ciudadanos, todas las personas, todas las organizaciones de hecho, de derecho, la organización o la sociedad civil estamos obligados a actuar y a acatar lo que manda la Carta Magna. No hay justificación que se diga que porque la Asamblea Ciudadana es un organismo autónomo, no puede o no están obligados a sujetarse a la Constitución y a lo que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Este criterio, que es lamentable, haya sido expresado por quienes de una u otra manera improcedentemente han venido actuando hace más de 2 años con 2 directivas y expresan este criterio que ellos no tienen por qué acatar lo que dice la Constitución. Supuestamente, entre comillas, porque la Asamblea Ciudadana es autónoma. Una cosa es una organización autónoma, pero nadie está al margen de lo que manda la Constitución. Por eso, este grupo de ciudadanos que representa a la sociedad civil con las diferentes organizaciones de hecho y de derecho, facultados de acuerdo a ese derecho, se procedió a tomar este tipo de acciones para adelantar lo que es precisamente el proceso eleccionario, para ajustar una norma que sirva de base para el próximo proceso eleccionario, donde vayan ciudadanos que efectivamente luchen por los intereses, que actúen de veedores, de observadores, que cumplan lo que dice la ley, que acaten lo que dice la Constitución y que se actúe en todos los sectores de la ciudad y del Cantón Manta. ¿Qué debe garantizar este directorio transitorio de participación ciudadana con miras a la nueva elección? Una vez que se modifiquen y que se hagan las reglamentaciones adecuadas a la Constitución, como usted dice, a los tiempos y al acto de que sea una convocatoria masiva, masificante y democrática, ¿por dónde está el camino que ustedes quieren trazar? Principalmente que haya una participación democrática, que se cumpla el procedimiento que determina la misma Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que los diferentes actores de la sociedad se sientan seguros de que se van a cumplir los preceptos legales y que quienes dirijan la Asamblea de Participación Ciudadana del Cantón Manta lo hagan de conformidad a lo que la ley establece. Que no haya intereses particulares, que no haya intereses de grupos externos a lo que es la participación ciudadana. Yo he señalado como profesional del derecho que el poder constituyente radica en el pueblo, que es el soberano, y precisamente así lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución, que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo como mandante tiene que actuar y los mandatarios ajustarse lo que dispone y lo que dice el mandante, que es el soberano, que es el pueblo, en otras palabras, el ciudadano o la ciudadanía. La participación ciudadana tiene algunos aspectos de participación dentro del ejercicio del poder público. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los planteamientos de base? Sabemos que participación ciudadana tiene representación en órganos públicos y habría que instrumentar un mecanismo con las instituciones públicas para que estos delegados se representen abiertamente a la ciudadanía y una vez que se constituya ya el Consejo de Participación definitivo tengan pues, el aval a través de la Asamblea. Sí, claro. Con esa aclaración, Víctor. Y tú lo señalas, las funciones de la Asamblea de Participación Ciudadana, hablemos de la Asamblea local, de la Asamblea regional o de la Asamblea provincial o nacional, tienen sus características y efectivamente, en base a lo que dice la Constitución, la participación ciudadana como poder democrático tiene la obligación de exigir, de observar,
de actuar como veedores dentro de las entidades del sector público y también del sector privado que reciben recursos del Estado. Correcto. En Manta, por decir, hay problemas que tienen que ser considerados, que tienen que ser analizados y que debe haber una revisión fundamentalmente en los contratos que se han suscrito con mucha anterioridad por parte del gobierno local. Me refiero al municipio de Manta con el asunto de Transire, que tantos problemas ha ocasionado a los conductores no solamente de Manta, de Manabí, sino también del Ecuador. El asunto de la empresa pública Aguas de Manta. La situación con Veolia, que es otro de los graves problemas que tiene la ciudadanía. No hablemos que tiene la empresa. La empresa sí tiene un problema porque adeuda a esta empresa de acuerdo a lo que se ha señalado por los medios de comunicación. La situación del puerto de Manta. ¿Qué pasa con la empresa que tiene la delegación? Me refiero a Agunza. A muchos le preocupa que se pida o que se vaya a pedir y que se vaya a exigir por parte de la Asamblea de Participación Ciudadana lo que vamos a hacer. Copias fotostáticas certificadas de todos estos contratos porque nos asiste la ley, nos asiste la Constitución del acceso a la información pública. Estaremos informando oportunamente si se cumple o no por parte de quienes están como representantes legales de estas empresas. Eso como primer punto para actuar. Segundo, hay representación ciudadana en las entidades del sector público, a lo que te referías, Víctor. En el caso de la empresa pública Agua de Manta, tengo conocimiento de que hay un señor director que viene actuando hace una década en representación de la ciudadanía de Manta en la forma en que está integrado este directorio de esta empresa pública. Este cuerpo colegiado, ¿cómo puede mantener a un director por una década? Claro. Vamos inmediatamente a partir de la próxima semana, y lo hago público a través de este medio, a pedir que el señor gerente, que el señor representante legal de la empresa pública Aguas de Manta nos entregue la información correspondiente a quienes integran el directorio, a qué grupos o a qué sectores representan y el periodo en que vienen actuando. Claro, seguramente si ya ser están verdad fenecidos, este asunto, si ya están pero no 10 años, pero sigue en funciones, Víctor. Pero en todo caso ya no es culpa no es el actual directorio. No me refiero a eso, pero para tener conocimiento de causa es necesario que la información legal es correcto, se cumpla con la información que vamos a pedir. Pero también como la ciudadanía no estaba organizada y Participación Ciudadana nadie le paraba bola, entonces se dejó pasar y se dejó hacer. No, es muy diferente que la ciudadanía no haya estado organizada, es muy diferente que quienes hayan estado al frente fungiendo como directores o como parte del cuerpo colegiado de la Asamblea de Participación Ciudadana no lo hayan hecho. Claro, lo hacían de una manera independiente. Ahora, última pregunta, Néstor. Lo que se sabe, ahora que está en tanto auge, no podemos negar que la convocatoria generó mucha participación de probables candidatos, etcétera. Ha sido muy bueno porque ese empuje democrático de los ciudadanos se evidenció, incluso en el nivel de quienes quisieron participar. Por eso es muy importante. Pero la pregunta va por el otro ámbito, por el ámbito legal. De lo que se sabe, me parece que está en el artículo 29 del COTAT, hay una representación tripartita en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, que me parece que es como del 33%, un poco, porque son triángulos de poder y del ejercicio de la majestad oficial. Más allá que la participación ciudadana es una función del Estado. Por lo tanto, hay que saberla ejercer, estimado Néstor. Un poco por ahí va la pregunta. O sea, la participación ciudadana como Consejo de Participación y Control Social es una función del Estado. Es una función del Estado. De acuerdo. Y las asambleas de participación ciudadana locales, regionales o nacionales están amparados precisamente en lo que establece la misma ley y concordante con esta función del Estado. Por lo tanto, nadie puede decir y nadie puede señalar que las asambleas de participación ciudadana no tienen que cumplir ese rol. Primero, ese rol tiene que cumplirse. Tú señalas de la parte tripartita, efectivamente hay un 33% para el sector de los gobiernos locales en cuanto a su responsabilidad, el cuerpo colegiado, que es la corporación municipal, y la participación ciudadana. De esa manera estaríamos considerando la forma tripartita de actuar en cuanto a la responsabilidad y a las exigencias que tiene que darse por parte de los gobiernos locales o regionales o provinciales. Néstor, lo que yo te estaba diciendo es que esta es una ciencia en desarrollo, porque recuerda tú que la Constitución modificó
el clásico método de distribuir el Estado en 3 funciones. Entonces, hoy el Ecuador Las tiene... que se señalaban como ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces ya se amplió con participación ciudadana y la función electoral. Así que lo importante es que en el futuro inmediato ustedes convoquen a toda la ciudadanía o a quienes más se pueda para que participen en esa futura elección. Usted me garantiza. En el proceso eleccionario no solamente es que garantizamos, vamos a establecer a través de este directorio transitorio la participación democrática de todos los sectores ciudadanos. Efectivamente de esa manera, pero con una normativa que se ajuste a lo que dice la misma Ley Orgánica de Participación Ciudadana, lo que dice la Constitución, y esta normativa tiene que ser ajustada también de conformidad con lo que establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Hablemos del COTAT, que tú lo mencionaste, y otros cuerpos legales que tienen que estar concordantemente con las disposiciones que se apliquen dentro de los articulados respectivos. Permítame, Víctor, antes de cerrar esta entrevista, si usted lo permite de esa manera, señalar que el directorio provisional de la Asamblea de Participación Ciudadana del Cantón Manta comenzó ya a trabajar desde el día de hoy. Y es así como presentamos a las 12 horas en la unidad multicompetente del Cantón Montecristi un escrito, una petición, presentando este escrito en base a lo que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el amicus curiae, sobre la acción o medida cautelar constitucional que presentó el alcalde de Montecristi, ingeniero Washington Arteaga, referente al problema que ha sido noticia de las últimas horas a nivel nacional, la situación del acueducto, los problemas de la falta de agua en ciertos sectores de Manta, de Jaramijoy y de Montecristi. Pero una vez que ya se llegó a un acuerdo con los representantes de la Secretaría Nacional del Agua, con la presencia de Marco Troya, del ministro de Energía, José Augusto Briones, y del representante también de Petroecuador para superar este inconveniente, y ante las declaraciones del señor alcalde de Montecristi de que retiraría el escrito de la acción de protección, bueno, pero dejamos constancia que hemos presentado el día de hoy, está el recibido a las 12 horas y lo hicimos a nombre del directorio transitorio de la Asamblea de Participación Ciudadana. Pero no va a quedar ahí. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué más ya están trabajando? Ya tenemos listo el documento referente a la denuncia para presentar a la Fiscalía referente a los hechos ocurridos el día 11 de enero en las instalaciones del Patronato Municipal con relación al proceso eleccionario que tuvo tantas fallas y que no se llegó a realizar. Y también tengo que decir públicamente nuestro reconocimiento a nuestro colega y a nuestro patrocinador, que es precisamente Víctor Arias Aroca, quien nos está apoyando dentro de todas las acciones de carácter legal que tienen que ver con la Asamblea de Participación Ciudadana en el directorio transitorio que tomó posesión el día de hoy ante los representantes ciudadanos de la ciudad y del cantón. Muchas gracias. Néstor Suárez Montes, aquí en Televisión Manavita, buscando la legitimación de la participación ciudadana que todos aspiramos y esperamos con muy buena voluntad. Vamos al corte y ya volvemos. Y ahora vamos con información de nuestro equipo de cobertura. El ministro de Energía, Augusto Briones, el secretario del Agua y el gerente de Petroecuador se reunieron en Manta con los 3 alcaldes de los cantones afectados por el desabastecimiento de agua. Se anunciaron posibles soluciones en menos de una semana. La emergencia de agua de 3 cantones de Manabí llegó a oídos del gobierno nacional. Es así que el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Augusto Briones, el secretario nacional del Agua, Marco Troya, y el gerente de Petroecuador, Pablo Flores, se reunieron en Manta con los 3 alcaldes de los cantones afectados por el desabastecimiento. Allí se llegaron a acuerdos. Petroecuador pondrá la plata y los alcaldes se encargarán del abastecimiento por tanqueros hasta que se reanude el bombeo, posiblemente en 4 días. Esperamos que esta solución temporal por los temas que se han generado asociado con UPS, tarjetas, relay, sistema de refrigeración, tome aproximadamente 4 días. Esta es la solución temporal, pero como decía el señor ministro del Agua,
vamos a ir más allá. Y nosotros lo que estamos preocupados no solo por resolver esto, sino por ver una solución definitiva al problema. Entonces, luego de esto tendremos reuniones de trabajo para definir cómo se va a administrar de manera adecuada, en beneficio de toda la provincia de Manabí, el acueducto La Esperanza. Todo esto se lo ha coordinado con los 3 municipios, quienes están integrados en este equipo de trabajo. Nuestro compromiso como Petroecuador es suscribir este acuerdo interinstitucional de tal manera de poder sostener los recursos financieros que requiere el acueducto en esta emergencia. Que son favorables los resultados hasta el momento, indicó el alcalde de Manta. Esta es la coherencia que necesitábamos. Por eso nunca estuvimos de acuerdo con firmar el convenio que se pretendía por parte de la liquidación de la refinería, sino más bien el conversar directamente con vicepresidencia, con el ministro José Augusto Briones, porque de una u otra forma debemos ser responsables con lo que estamos teniendo en nuestras manos el día de hoy. En buena hora, pues Petroecuador se ha comprometido con el desembolso de los recursos necesarios para salir al paso de esta emergencia. El alcalde de Jaramillo dijo gracias y el de Montecristi anunció retirar la demanda en contra de Refinería del Pacífico. El día de mañana retiraré la acción constitucional en vista de que vamos a firmar un convenio serio, responsable, a través del señor ministro Augusto Pérez. Un mensaje para el gobierno muy agradecido. Dice que el que no llora no mama. Y nosotros en Jaramillo hemos sido los más perjudicados. La propuesta de administrar el acueducto, si es viable y sería analizado, se indicó. Es generar una mancomunidad, hay varios modelos de gestión, tendremos que articularlo de manera conjunta, porque allí es por tema de competencias, tenemos agua para consumo humano y tenemos agua para riego. Entonces la idea es que tengamos una reunión directamente acá, generemos el modelo de gestión adecuada y allí sí pues se transfiera definitivamente pues a la provincia de Manabí beneficiar la administración respectiva del sistema. Así las cosas desde Manta, provincia de Manabí. Gerardo Delgado, Televisión Manabita. Y el próximo martes las máximas autoridades de los organismos estatales responsables de la administración del acueducto La Esperanza deberán comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional para responder por el desabastecimiento de agua que afecta a 3 cantones. Para que el día martes comparezcan en este Pleno de la Asamblea Nacional el Ministro de Energía, el liquidador de la empresa pública Refinería del Pacífico y el señor gerente general del EPA. Aquí hay que ponerle el cascabel al gato y luego de aquello que sea a través de la Comisión de Desarrollo Económico, que se haga el seguimiento a la comparecencia para que ustedes escuchen, colegas legisladores, y ponerle el cascabel al gato de este acueducto que a los ecuatorianos nos ha costado 300 millones de dólares y hoy día ha generado un terrible problema sanitario en mi provincia, en Manabí. ¿Saben por qué hoy día Manta, Montecristi, Jaramillo, 300.000 manabitas no tienen agua? Por el centralismo y por una tarjeta que se ha dañado en el sistema que vale $7.000, 300.000 manabitas sin agua. Los tanqueros juegan el pepo en Manta, Jaramillo y Montecristi ante el desabastecimiento y la desesperación de los manabitas ante esta situación. ¿Dónde está Veolia? Esta es la interrogante que hace Rodrigo Toapaxi, dirigente de la parroquia Eloy Alfaro de Manta tras la emergencia hídrica. Señaló que, al menos por solidaridad, debió plantear alternativas viables para reanudar el servicio. Pues sí, es un problema muy grave que a 250.000 habitantes están siendo afectados, pero esta situación se puede arreglar. El gobierno nacional es el quien tiene que empoderarse. No se ha dado mantenimiento a la refinería del Pacífico y lamentablemente el señor liquidador hasta el momento ha hecho un mantenimiento. ¿Dónde están los repuestos? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está Veolia? En este caso, de la administración también tiene que empoderarse. Para eso fue creada, para dar soluciones a la ciudad y crear nuevos proyectos para por esa manera evitar este tipo de situaciones que está pasando en nuestro cantón. Bueno, y en Manta fue encontrado el cuerpo de un ciudadano de nacionalidad venezolana que se ahogó en la playa del Murciélago la noche del miércoles, conforme lo dimos a conocer aquí en Televisión Manabita. Tenemos la información de nuestra compañera Tatiana Toala, quien tiene los detalles. Se trata de Cleider Durán Centeno, de 25 años de edad y de nacionalidad venezolana, quien había llegado hasta la ciudad de Manta a vacacionar con un grupo de amigos. El destino previsto por el joven era llegar hasta Chile, reencontrarse con su esposa que se encuentra en estado de gestación. Nosotros nos confiamos porque obviamente él sabe nadar. ¿El joven estaba en estado etílico, estaban bebiendo? No, ninguno estaba, sí estábamos tomando, pero ninguno estábamos ni ebrio ni nada. La víctima disfrutaba de una tarde de diversión con sus compatriotas, hasta que decidió ingresar
ingresar al agua y fue arrastrado mar adentro. Su cuerpo salió a flote esta mañana y fue recuperado por el grupo de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos de Manta. En menos de 13 o 12 horas hemos encontrado este cuerpo. Se levantó la búsqueda como a las 1 de la mañana aproximadamente, volvimos a las 6, se hicieron 3 búsquedas superficiales, 3 buzos. A unos 50 metros, 60 metros. Ahí existe un remolino y en ese remolino se encontraba. Estaba como quien dice, subía y bajaba y lo logramos ver y sacarlo. Peritos de criminalística llegaron hasta el balneario y examinaron a la víctima para descartar signos de violencia y bajo la orden del fiscal de turno Marcelo Vázquez realizaron el levantamiento del cadáver. El cuerpo de Cleider Durán permanecerá en el Instituto de Ciencias Forenses hasta que sus familiares arriben a la ciudad y realicen el trámite correspondiente. Informó Tatiana Toala, Televisión Manavita. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro servicio de noticias. Qué pena que un hombre joven perezca en estas condiciones, ¿no? El amigo dice que estaban tomando, pero que no estaban borrachos. Estaban tomando, pero no estaban borrachos. Bueno, yo lo que le puedo decir, señor, es que el trago es muy mal consejero y muy mala compañía. Y las consecuencias de la bebida, ahí están. Con lo cual nos despedimos hasta el día de mañana. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.